Saludos, licenciado Joshua Barbosa. Esta vez para hacer continuación del diplomado tanto en neurología pediátrica o el diplomado de terapia física y el diplomado de cuidados críticos de neonato con el módulo de examen neurológico neonatal. Es importante que nosotros tengamos en cuenta como enfermeros cómo es que se realiza el examen neurológico neonatal, ya que difiere bastante del pediátrico. Es más exhaustivo, es más complicado, es más difícil de poder encontrar un hallazgo, porque mucho confundimos la hipotonía con el estado letárgico, la obnubilación o con un simple sueño, ¿no? Un simple descanso del recién nacido en el periodo de sueño. Bien, vamos a empezar entonces. La valoración neurológica consiste en la exploración y vigilancia tanto de la duración del ciclo del sueño y la vigilia, ¿no? La cantidad de horas de sueño y el estado de vigilia, la manifestación, las características en la vigilia, la tonicidad o tono muscular, ¿no? Donde se evalúa la fuerza y la resistencia, ya sea activa o pasiva del niño al aplicar nosotros una fuerza sobre él o permitir que él aplique una fuerza sobre el observador, ¿no? Hablamos de movimientos. La actividad espontánea, por sus movimientos espontáneos, reactivos, las características del llanto, ya sea por el tono, la intensidad y la frecuencia, y la aparición de los reflejos primarios, ¿no? Esta valoración debe incluir el estado mental, el examen de nervios craneales, un examen motor y los reflejos primarios. Respecto al estado mental, vamos a vigilar la apertura ocular similar a un examen de una escala de coma de Gablow, ¿no? La apertura ocular del niño, si es que hay apertura ocular propiamente dicha o hay movimientos oculares espontáneos, ¿no? La apertura ocular debe ser espontánea, ¿no? A menos que el niño esté durmiendo y nosotros esperemos o esperar a que el niño despierte o simplemente despertar para ver si hay una apertura ocular, ¿no? Espontánea. Y los movimientos oculares es importante para saber las direcciones, simetría y si hay o no movimientos. Las direcciones asimétricas, muchas veces vamos a encontrar direcciones asimétricas que no son patológicas, siempre y cuando las direcciones, por así decirlo, asimétricas, no tengan ninguna implicancia neurológica ulterior, ¿no? O sea, que tenga algo agregado. Puede haber también direcciones anómalas en donde ambos ojos se dirigen al mismo punto de dirección que no sea netamente al centro. Eso no se puede considerar siempre patológico, ¿no? Mayormente se considera patológico cuando uno de los ojos mira hacia un lado y el otro gira hacia el otro lado o a direcciones contrarias, ¿no? Ahí se puede considerar patológico y tendríamos que hacer una inspección más exhaustiva. La calidad de la expresión, me refiero netamente al tipo de llanto, a la intensidad del llanto y a la frecuencia de este, ¿no? Y finalmente las respuestas motoras como la amplitud de movimientos para saber si mayormente los movimientos son de aducción en el niño, no son de abducción, o sea, el niño no va a separarse del centro, mayormente va a ser en una característica flexionada, un movimiento de flexión y aducción. El tono o la fuerza del músculo para la contracción o para la flexión o extensión y la simetría de los movimientos, ¿no? Para descartar algún problema hemipléjico o de parálisis cerebral. Otra de las características para la evaluación del examen neurológico es el examen de nervios craneales. Muy exhaustivo, muy complicado en el recién nacido. Como por ejemplo el primer paracraneal o el nervio olfatorio, se puede realizar la discriminación olfatoria colocándole, por ejemplo, una toruña de algodón con alcohol, por ejemplo, con muy, muy ligero alcohol, para ver si el niño reacciona haciendo gestos, ¿no? Las facies del niño. Es ahí donde identificamos que el niño está realizando discriminación olfatoria. El recién nacido inicia su olfacción a las 22 semanas, sí, pero no discrimina los olores que le agradan o le desagradan, sino hasta las 36 semanas. A partir de las 36 semanas ya puede diferenciar los olores y saber distinguir entre cuál le agrada y no. El segundo par o el nervio óptico, vamos a poder ver una secuencia, permanente de estos, ¿no? Por ejemplo, el parpadeo se inicia hasta las 26 semanas de edad gestacional.
La fijación visual, el niño puede tener la capacidad de mirar un punto fijo, ¿no? Y mantener ambos globos oculares mirando hacia un punto fijo hasta las 32 semanas de la edad gestacional. Sigue los objetos hasta las 34 semanas de edad gestacional. Puede haber un nistagmo optocinético, ¿no? Un movimiento bastante rápido de los ojos, pero no es frecuente, no es permanente, no dura más de 10 segundos esos movimientos. Eso lo puede llegar a tener a las 36 semanas de edad gestacional y puede girar hacia una luz suave hasta las 37 semana de edad gestacional. Para evaluar el tercer par o el nervio motor ocular común, se va a vigilar la respuesta pupilar que nace hasta la semana 30 de la gestacional, y en el prematuro tenemos que observar que las pupilas van a ser más grandes, ¿no? De 3 a 4 milímetros, y son más grandes que un niño a término, ¿no? Un niño normal, ¿no? Recién nacido a término. Para evaluar el cuarto y el sexto par craneal, que es el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo, aquí vamos a ver necesariamente los movimientos oculares, ya sea rotatorios o espontáneos, ¿no? Como el nistagmo, los movimientos diagonales, la fijación de la mirada, etc. Vamos a observar algunos problemas de movimientos por los músculos, quienes van a permitir los movimientos libres diagonales, rotatorios o laterales, ¿no? de los globos oculares, ¿no? Para evaluar el quinto par o el nervio trigémino, se va a evaluar aquí la capacidad de succión y deglución, ¿no? Sabemos de que el niño hasta las 28 semanas ya tiene la capacidad de succionar y deglutir, pero todavía no tiene la capacidad entera, sino hasta las 32 y 34 semanas, para que haya una sincronización efectiva, ¿no? Entre la succión y la deglución. El nervio trigémino entonces va a evaluar la capacidad, o va a permitirme la capacidad de succionar y deglutir, ¿no? Vamos a ver en el siguiente módulo un ejemplo práctico, un taller práctico de cómo se realiza un examen neurológico y cómo se van analizando los pares craneales. Bien, para analizar el séptimo par craneal, el nervio facial, se evalúa tanto el aspecto, la posición y la simetría del rostro en reposo o la actividad. Aquí vamos a tener que evaluar siempre los semirrostros, ¿no? El hemirrostro derecho y el izquierdo, y compararlo en el reposo. Si es que hay alguna anomalía, puede colgar, por ejemplo, el pómulo, puede haber algún gesto asimétrico. Normalmente no hay gestos, ¿no? A menos que haya un ceño fruncido quizás, o el llamado puchero, pero no hay asimetría en los gestos o en las fases del niño cuando duerme o cuando está activo, cuando llora, ¿no? Para evaluar el octavo par o el nervio auditivo, aquí puede observar si un ruido que nosotros podemos ocasionar puede ocasionar o puede producir el cierre de los párpados, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo práctico de la próxima sesión cuáles serían esos, cómo se debería aplicar un ruido, ¿no? No es así solamente por hacerle un ruido fuerte al niño cercano a sus oídos, ¿no? Para evaluar el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y el doceavo par craneal, que serían el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y el hipogloso, aquí se va a evaluar necesariamente, sí, la capacidad de succión y deglución. Ya no el reflejo, sino la capacidad de succionar y de deglutir. Y la acción sincrónica efectiva se da, como le dije, hacia las 32 o 34 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si es que el niño deglute, si es que el niño succiona, primero si es que el niño busca, si es que el niño succiona y si es que el niño degluta, ¿no? Y eso tiene que ser sincronizado. El noveno par o el nervio espinal, aquí se va a valorar la función del esternocleidomastoideo, permitiendo el reflejo de flexión, ¿no? De flexión del cuello. Aquí vamos por ejemplo, a levantar al niño a una posición ortostática, primero en 20, 30, 60 grados, hasta llegar no a las 90 necesariamente, para evaluar la fuerza, ¿no? de la cabeza. Primero en una extensión mientras se levanta de la superficie, y luego de una flexión donde su mentón pueda tocar su tórax, ¿no? Eso es lo que normalmente va a suceder. En el doceavo par, la evaluación de este doceavo par, el nervio hipogloso, se va a evaluar tanto el funcionamiento, el tamaño y la simetría de la lengua, ya sea en actividad o en el reposo, ¿no?
Muchas veces también se va a manifestar las parálisis cerebrales o algún problema estructural, vascular, cerebral, con asimetrías del hemicara o hemicuerpo, y también puede evidenciarse la lengua, ¿no? Y esto puede ocasionar algunos problemas para deglutir o incluso para poder expulsar los líquidos como la saliva que se puede acumular en la boca. Otro de los hitos de evaluación o en el examen neurológico neonatal es el examen motor, principalmente el tono y la postura, ¿no? Vamos a ver dos tipos de tono. El tono activo, como por ejemplo la reacción de enderezamiento, vamos a ver en el próximo módulo cómo se realiza esta reacción de enderezamiento mediante la superficie, ¿no? Y la extensión que provoca. Esa es la reacción activa del tono muscular. Y finalmente el tono flexo del cuello, ¿no? para poder evidenciar la integridad del nervio espinal. El tono pasivo, vamos a ver aquí, evaluar el grado de resistencia al movimiento. Por ejemplo, cuando realizamos una prensión de la planta del pie, el niño va a realizar una extensión de sus piernas, y eso es un tono pasivo, ¿no? Donde el niño realiza la actividad por nuestra intervención. La motilidad y fuerza es otro de los elementos para evaluar el examen motor. La motilidad y fuerza, aquí se va a valorar la cantidad, la calidad y la simetría de los movimientos, ¿no? La mayor cantidad de movimientos a partir de las 32 semanas son movimientos flexores. Mayormente en los prematuros, como le mencioné, vamos a encontrar a niños prematuros con hipotonicidad. Entonces, los movimientos no van a ser flexores, ¿no? Al contrario, van a ser de extensión, van a ser hipotónicos, va a haber un niño flácido. En un niño a término, los movimientos son mayormente o preponderan movimientos flexores, ¿no? Va a haber una flexión con aducción hacia el centro de su cuerpo, igual tanto de sus extremidades superiores e inferiores, lo que va a caracterizar una integridad de la motilidad y fuerza y el tono muscular, y por lo tanto integridad neurológica. Los reflejos osteotendinosos, por ejemplo, como un tonus aquilino. El tonus aquilino son los movimientos repentinos, ¿no? Como cuando hacemos un reflejo de Moro, ¿no? El niño tiene movimientos repentinos, espontáneos, quizás no sincronizados, pero siempre van a ser simétricos, no asimétricos, sino simétricos, ¿no? Este tonus puede permanecer hasta los 2 meses de vida extrauterina. Respecto a la respuesta plantar, ese es otro de los elementos para la evaluación del examen motor. Se va a estimular la planta del pie y vamos a tener una respuesta extensora de la pierna y extensión de los sortijos del pie. Cuando se hace la presión plantar, se va a tener una respuesta flexora de la pierna y flexión de los sortijos del pie, ¿no? Cuando estimulamos la planta del pie, por ejemplo, para buscar un signo de Babinski, vamos desde el talón hacia la planta del pie. Pero la presión plantar es solamente, hacemos una ligera presión con nuestro pulgar sobre la planta del pie y vamos a encontrar una respuesta flexora, ¿no? Ahora vamos a evaluar los reflejos neonatales primarios, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de Moro, vamos a verlo también, cómo se realiza efectivamente un reflejo de Moro en el neonato. Esta se completa recién hasta las 32 semanas. El reflejo de presión palmar y respuesta a la tracción, donde el niño el recién nacido en posición supina, vamos nosotros a insertar nuestro meñique entre sus manos para lograr una prensión, y se va a estimar la fuerza del tono, ¿no? La fuerza del tono, incluso levantando al niño con nuestros meñiques, el niño puede llegar a tener una posición ortostática o sentada. La marcha automática, que también muchos de nosotros nos equivocamos al realizar la marcha automática porque creemos que el niño va a caminar. El niño no va a caminar, el niño solamente va a levantar los pies, y vamos a ver en el examen, en la próxima sesión, cómo es que se realiza el reflejo de marcha, ¿no? Con los pies apoyados sobre una superficie plana, y debe inclinarse el bebé hacia adelante para que pueda levantar los pies. Bien, otra de los reflejos es la extensión cruzada, donde se va a estimular la planta del pie con la pierna en extensión, ¿no? Porque mayormente se busca el reflejo de Babinski o los reflejos plantares con las piernas en flexión, ¿no? Y no en aducción, sino solamente en flexión. Y vamos a tener tres movimientos: el movimiento de retiro más extensión, el niño retira y extiende la pierna o hiperextiende la pierna, la apertura de los sortijos en abanico, que es Babinski, y la aducción de la extremidad hacia el lado estimulado. Esta extensión cruzada se va a iniciar hasta las 26 semanas y se concreta a las 40.
Esta aducción de la extremidad hacia el lado estimulado es por la pierna contralateral. Lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Bueno, otro de los reflejos es el reflejo de succión, donde el niño va a buscar, a succionar y deglutir. Cuando nosotros estimulamos, por ejemplo, colocando nuestro meñique con las manos limpias en su mejilla, y vamos a poder realizar el reflejo de búsqueda, donde el niño se dirige su rostro hacia el lado donde está siendo estimulado, en el pómulo donde está siendo estimulado, va a empezar a succionar y puede, no va de lo que va a deglutir, quizás sea solamente la secreción de saliva, ¿no? El reflejo tónico del cuello es el último de los reflejos y el más importante, donde vamos a permitir la integridad del músculo esternocleidomastoideo para descartar alguna anomalía muscular. Vamos a girar la cabeza del niño a cualquier lado y lo que se va a lograr es tener una respuesta de la posición de esgrimista, ¿no? Donde cuando nosotros giramos, por ejemplo, el cuello hacia el lado derecho, lo que esperamos es que las extremidades superiores e inferiores derechas giren hacia el lado derecho, haya una extensión total, ¿no? Una extensión total del miembro superior con una abducción, una flexión de la pierna, en este caso de la pierna derecha, el miembro inferior derecho, con una abducción también, y por el contrario, con los miembros contralaterales, por ejemplo en este caso el miembro izquierdo, se va a obtener una flexión del miembro izquierdo con una aducción, o sea, más cercano al tórax, y con la pierna izquierda también sucederá lo mismo, va a haber una flexión y una aducción, ¿no? Lo que no sucede con la pierna derecha, que es una abducción, ¿no? Separación del centro del cuerpo. Bien, colegas, entonces eso es principalmente el examen neurológico neonatal. Esos son los primeros elementos que se evalúan en el neonato para evaluar, para puntualizar, para caracterizar, para descartar alguna anomalía o afirmar si es que está íntegra la función neurológica en el neonato, ¿no? Eso se hace de manera inmediata para evaluar la vitalidad. Hablamos del test de Apgar, y también pasadas las 24 horas para evaluar su integridad neurológica después del periodo de neonato inmediato, de recién nacido inmediato. Bien, colegas, muchísimas gracias. Se despide el licenciado Yoshua Barbosa. Soy enfermero especialista en cuidados críticos de neonato y también soy fisioterapeuta especialista en en terapia neurológica infantil. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.